autorización de los señores senadores para hablar de un asunto que no está incluido entre los que deberá considerar este alto cuerpo, pero que acaso tenga relación con el patrimonio espiritual del país. Nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pasen en la inmensurable planicie argentina. Pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde pueda prosperar esa planta delicada que es un poeta. ¿Vengo a ver un diario de sesiones? ¿Cómo no? Puede pasar. Muchas gracias. Sí, ¿por qué? En 2 años han desertado de la existencia 3 de nuestros más grandes espíritus, cada uno de los cuales bastaría para dar gloria a un país. Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Algo anda mal en la vida de una nación cuando en vez de cantarla, los poetas parten, voluntariamente, con un gesto de amargura y desdén, en medio de una glacial indiferencia del Estado. Señores senadores, pido que nos pongamos de pie en homenaje a la gran poetisa argentina, Alfonsina Storni. Alfredo Palacios, 21 de noviembre de 1938. Me llamo Gabriel Di Meglio, soy historiador y voy a contar lo que sé de la vida de Alfonsina Storni. Casi todos recuerdan, de manera emblemática, su trágica muerte. Pero se trata de una figura que fue bastante más que ese final célebre. Indagar en los trazos de su historia es también hablar de una época de desafíos, en que algunas mujeres empezaban a ocupar espacios clausurados, a decir palabras antes prohibidas, a ensanchar los límites del mundo que los hombres habían construido para ellas. Teniendo como una serie de guerras y de polarizaciones a nivel mundial, pero fundamentalmente me parece que sean cuales fueran los motivos directos que provocan un suicidio, y son muchos los suicidios del momento, muchos los suicidios de escritores que van desde el 37 al 43, aunque los casos más emblemáticos son los de Alfonsina, los de Quiroga y los de Lugones. Pero si vos agarrás cada uno de esos casos, te vas a encontrar con que hay motivos muy personales. Sin embargo, no en todo momento las crisis personales se resuelven por la vía del suicidio. Bueno, acá coincide ese estado general de las cosas con los motivos personales. Bueno, esa coincidencia me parece que es lo que le da a estos suicidios una potencia metafórica extraordinaria. Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, una pequeña aldea en la región de Ticino, Suiza. Su nombre es la versión femenina del de su padre. Alfonso Storni era un suizo-italiano que se había asentado en San Juan. Le había ido bien con sus negocios y había podido viajar a su país natal.
Es en uno de esos viajes que nace Alfonsina, la tercera hija del matrimonio. La crisis de 1890 y el sismo de 1895 perjudican los negocios familiares, de modo que en 1900 la familia decide emigrar de San Juan rumbo a la cada vez más populosa ciudad de Rosario. Alfonsina vivirá allí hasta los 18 años. Es en esa ciudad donde comienza a escribir. Frente a la decadencia económica familiar, la literatura parece como un refugio. María, hola, él es Gabriel Hola. Dimeglio, el Hola. historiador. ¿Qué tal? Ah, sí, me contaste que está haciendo un programa sobre mi bisabuela. Exactamente. Sí. En eso estábamos acá entrevistando a tu papá. Así que, Qué bueno. ¿vos no tenés la invitación para...? Sí, yo tengo acá. Ah, si sí. tenés la invitación para el la homenaje, presentación del si te libro. interesa ir. Ah, mirá. Conjuntamente Sí, con un buenísimo. homenaje que se hace en el Tortoni, Pero sí, vamos sí. a presentar el libro. ¿Puedo ir acompañado? ¿Y esos libros que tenés ahí arriba los puedo mirar? O sea, que Sí. son ediciones originales. Sí, estos son libros de Alfonsina que están encuadernados, que, bueno, hablando un poco del carácter así evolutivo, autocrítico de Alfonsina, fíjate vos que ella ha hecho hasta modificaciones de su... Hay algunas correcciones hechas al pie de algunos versos ya editados de Alfonsina. Ah, mira, ella misma corrige la edición, pero cambia el verso. Sí, sí. Hay... Por el oro precioso de una estrella lo cambia por ser el buque en marcha de la estrella. Exactamente. Y... Notable. ¿Esta es una edición original? Sí, sí. Mira vos. ¿Y tenés algún manuscrito original? Es decir, Sí. ¿se conserva algo de ella? Alfonsina no... Bueno, ese es por ejemplo lo que veíamos. Sí. El Es primero, ¿no? original primero. Alfonsina no guardó los originales de ninguno de sus libros, me cuenta mi padre, salvo de su último libro de versos. Y los originales se los dedicó a su hijo. Su padre muere en 1906 y la situación económica de la familia empeora. Su madre Paulina, que se desempeña como costurera, decide reiniciar su actividad como actriz. Alfonsina sigue sus pasos y trabaja en la compañía de un comediante español, con la que sale de gira por distintas provincias. Su madre vuelve a casarse y la familia se traslada a Bustinza. Allí Alfonsina comenzará a estudiar en la recientemente inaugurada Escuela Normal de Maestros de Coronda, ciudad cercana a su pueblo. Para 1911, Storni ya trabaja como docente en Rosario y comienza a publicar sus primeros poemas en revistas y semanarios de literatura. Impactada por la agitada vida política de la ciudad, se relaciona con representantes del incipiente movimiento feminista y participa de la fundación del Comité Feminista de Santa Fe, en el que ocupará el puesto de vicepresidenta. Transgresora y desafiante de los cánones morales y sociales de la época, Storni lleva adelante un romance con un hombre casado y mayor que ella. Queda embarazada y, ajena a cualquier crítica, decide ser madre soltera. Este es el manuscrito de Alfonsina que le envía a la Nación el 22 de octubre y es publicado en la Nación el 26 de octubre conjuntamente con la noticia. Fíjate vos que, bueno, este es el original, que realmente ha quedado un poco inmortalizado el final, con algunos pequeños cambios que ha hecho Félix Luna. Ha quedado inmortalizado, bueno, en la canción Alfonsina del Mar. Pero la fuerza de Alfonsina, que quiso despedirse poéticamente, no está mencionada la muerte en ningún momento, solamente en carácter indirecto, he salido, así que no es un verso, y es un verso con todos signos de primavera. Acá está, por ejemplo, el diario La Nación del 26 de octubre, donde comentan su muerte. Falleció Alfonsina Storni, la nota, y La Nación publica el poema que le mandó Alfonsina, que es Hueva.
Tania, como te comenté, estoy haciendo un guión sobre Alfonsina Storni y me interesaba preguntarte sobre su trayectoria como periodista. Alfonsina, cuando llega a Rosario, en realidad se inicia en el periodismo, que es una carrera que ella toma porque es lo que necesita como medio de vida, porque ella siempre se configura, digamos, como poeta, no como periodista, pero ya desde Rosario empieza a participar de Monos y Monadas. Digamos que al mismo tiempo que publica los primeros poemas, ella empieza a escribir artículos de diarios, cuentos, ensayos y demás. Cuando ella pega el salto al diario La Nación, que escribe una columna que se llama Bocetos Femeninos, ella ahí lo que hace es, por un lado, se concentra en estereotipos femeninos. Ahí van a aparecer estereotipos muy clásicos en ella, como la dactilógrafa, la costurerita, o sea, todas lo que serían las mujeres trabajadoras de la época. Y lo interesante es que en el diario La Nación ella se integra en un suplemento que no tiene absolutamente nada de transgresor, en el sentido en que ahí escriben los médicos que recomiendan el cuidado de los bebés, y ahí aparece esta columna de ella que firma como Tao Lao. Y en la elección de ese seudónimo hay una cuestión que a mí me resulta bastante interesante, porque elige un seudónimo que claramente lo podríamos relacionar con Oriente, y elige un seudónimo masculino. En un momento ella lo presenta y dice que es como un viejo chino, que como ya tuvo muchas mujeres, entonces puede decirle a las mujeres qué es lo mejor o qué es lo que pueden hacer para vivir mejor. Ella juega mucho con esa tensión, ¿no? De soy mujer, escribo como varón, hablo de las mujeres, pero también ridiculizo ese referente, me río, digamos, de este narrador, que aparte es un efecto bien ficcional. En una columna de diario se supone que un narrador no es un personaje literario, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que hace en La Nación. Bueno, buenísimo, súper claro. Con 19 años y un embarazo avanzado, Alfonsina llega a Buenos Aires en 1912 y traba amistad con varias figuras del mundo intelectual. Una es Manuel Ugarte, tal vez el responsable de la simpatía de Alfonsina por el socialismo. La otra es Félix Visillac, poeta, que será el responsable de la publicación, en 1916, de La Inquietud del Rosal, primer libro de Storni. Ese mismo año, inicia también su carrera como narradora y periodista, trabajando como colaboradora en la revista La Nota. En 1917, consigue un puesto como directora provisoria del Colegio Marcos Paz, lo que por un tiempo resolverá su situación económica. Para esa época aparece El Dulce Daño, segundo libro de la señorita Storni, como la llamaban maliciosamente por su condición de madre soltera. En 1918, Alfonsina termina de integrarse a la vida intelectual de Buenos Aires con su ingreso a la tertulia literaria de la revista Nosotros. Al mismo tiempo, crece su compromiso con la causa feminista. Participa activamente en la Asociación Pro Derechos de la Mujer, fundada en 1919. Ese mismo año, se publica su tercer libro de poemas, titulado Irremediablemente. Con la crisis que él ve en Argentina en la década del 30. ¿Qué te parece esa interpretación? A mí me parece que es una interpretación muy interesante por el hecho de que la ubica en un contexto histórico y una crisis, digamos, política, que se distancia mucho de la lectura que se hace de la muerte de Alfonsina en el 38. ¿Por qué digo esto? Porque en el ambiente literario en realidad se lee la muerte de Alfonsina en clave romántica. Se hace una mujer fea, sola, madre soltera, razón por la cual termina suicidándose. Y que de alguna manera ella alimenta este mito de la muerte romántica al mandar al diario La Nación el poema Voy a dormir, que es publicado el día posterior al suicidio de Alfonsina.
Lo que no se dice es que Alfonsina Storni decide matarse porque tiene un cáncer que ya no tolera, con dolores muy fuertes, y esa es la razón fundamental, digamos, de su suicidio en ese momento, ¿no? Alfonsina comienza a frecuentar asiduamente las reuniones que organiza el joven pintor Emilio Centurión en el Cine Empire Theater. Uno de los concurrentes a esas tertulias es Horacio Quiroga, quien tendrá con la joven poeta una amistad ambigua que despertará los más variados comentarios en la época. De esos encuentros nacerá el grupo Anaconda, integrado por la propia Storni y también por Quiroga, Alberto Gerchunov, Emilia Bertolé y los hermanos Glusberg, estos últimos muy conectados con el ambiente intelectual y las empresas culturales. Uno de ellos, Samuel, dirige la editorial Babel e invita a Alfonsina a colaborar de forma estable con la revista que lleva el mismo nombre. En 1920, Storni inicia un vínculo, que durará muchos años, con el diario La Nación para escribir una columna semanal en el suplemento de Artes y Letras de los domingos. A principios de ese año, se ha editado su cuarto libro, Languidez, con el que obtendrá el segundo Premio Nacional de Literatura y el primer Premio Municipal de Poesía. Llega así a su consagración. Alfonsina se lee, es decir, sus libros se venden. Goza del beneplácito de la crítica, pero también del público lector, incluso en otros países como España, Chile o Uruguay. Sin embargo, hasta 1920 conserva su cargo docente. Vivir de la literatura era aún una utopía, incluso para una escritora famosa como ella. Gracias a lo que gana con los premios por Languidez, Alfonsina dispone de cierto dinero que le permite viajar. Aconsejada por su amigo José Ingenieros, a partir de 1921 adopta Mar del Plata como lugar de descanso. Para 1925, la poeta tiene 32 años y su pelo se ha vuelto blanco en canas, lo que le da un aspecto de joven vieja que será característico en ella desde entonces. A mediados de la década del 20, sale a la luz Ocre, el quinto libro de su producción poética. En 1926 aparece Poemas de Amor, su único libro de poemas en prosa. Ese mismo año comienza a desarrollarse una de las peñas de artistas más célebres de Buenos Aires, la del Café Tortoni. Storni se convertirá en una de sus más intensas animadoras. También en 1926 se pone en escena su primer obra de teatro, El Amo del Mundo, que se estrena en el Teatro Cervantes con la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear y su esposa Regina Pacini. La crítica, sin embargo, es dura con su dramaturgia. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta, la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada, distraídamente perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
A comienzos de la década de los 30, Alfonsina viaja a España, donde su presencia genera gran revuelo, a Francia y finalmente a la Suiza italiana de sus orígenes. En 1932, la poeta volverá a Italia, esta vez acompañada por su hijo Alejandro. Para esta época, comienza a frecuentar la peña Signo, que se reúne en el Hotel Castelar. Allí conocerá a Federico García Lorca, que se hospeda en ese hotel durante su famosa visita a Buenos Aires en 1933. En 1934, 9 años después de Ocre, se publica Mundo de Siete Pozos, aunque este silencio había sido matizado durante todo ese tiempo con publicaciones de poemas en diarios y en revistas. Durante un viaje de descanso a Colonia, Alfonsina siente un agudo dolor en el pecho. Se le diagnostica un tumor maligno del que es operada inmediatamente. Conociendo su situación, decide continuar con sus actividades y ocultar su enfermedad. En 1937, viaja por el sur del país, escribiendo crónicas para el diario La Nación. A su regreso recibe una noticia que la conmueve. Horacio Quiroga se ha suicidado. Una situación similar vive poco más tarde, con los suicidios de Eglé Quiroga, hija del autor, y de Leopoldo Lugones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sé que mientras te esperas te tomar un café, ¿querés tomar algo? Bueno, sí. Veamos algo. Josefina, ¿cómo le afectó a Alfonsina Storni la muerte de Horacio Quiroga? La afectó no solamente por el vínculo de amistad muy especial que tenía con él. Había sido fue uno de sus grandes amigos, probablemente su amor, eso no está confirmado, pero hay indicios en cartas de Quiroga, sus amigos. Pero además porque las dos familias, es decir, Horacio con sus 2 hijos, Alfonsina con el suyo, en las épocas en que él vivía en Buenos Aires habían tenido un vínculo muy estrecho, iban juntos al teatro, llevaban a los chicos de casa en casa, hacían reuniones. Y además en esta etapa de la vida de ella, ya con su salud frágil, con una vivencia de vejez absolutamente inadecuada, porque por cierto tenía poco más de 40 años, ¿no? Y la muerte de Horacio tiene que haber sido, no me cabe duda, un golpe fuerte, porque además aparece en la poesía. Es decir, hay un poema que se llama Ultrateléfono, donde ella destaca el rasgo de la muerte de Horacio Quiroga por propia mano como un rasgo de valor, de ninguna manera como un rasgo de cobardía. Muchas gracias. Está muy bien. Bueno, sigo con el programa de Storni. ¿Sabes que me cuesta decirle Storni? Viste que los personajes femeninos se le dicen que algo del nombre. ¿Por qué te parece que es eso? Te cuesta porque sos un hombre y es una actitud típicamente machista. Nadie dice Alfredo por Palacio. En 1938 se produce el encuentro cumbre de 3 de las voces literarias latinoamericanas más importantes del siglo. El 27 de enero, Alfonsina se reúne en Montevideo con la poeta chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, con las que comparte una conferencia sobre forma y manera de crear. En agosto de ese año, la editorial Espasa Calpe termina la impresión de la primera antología poética de Storni, que ha sido preparada y corregida por ella. En septiembre edita otro libro, Mascarilla y Trébol, Círculos Imantados, y viaja por última vez a Uruguay. A pesar de su desgano, ese año también se presenta para ganar con su nuevo libro el Premio Municipal de Poesía. El 18 de octubre viaja a Mar del Plata y el 24 despacha una carta que contiene un soneto para el diario La Nación. También intenta comprar un revólver, pero no tiene suerte. Ese mismo día escribe 2 notas, una para su hijo Alejandro, otra para el escritor Manuel Gálvez.
Después camina hasta la escollera que está frente al Club Argentino de Mujeres, se interna en las rocas y se arroja al mar. La mitología armada en torno a este suicidio imagina a una Alfonsina que ingresa de a poco al mar por la costa hasta perderse entre las olas. Pero uno de sus zapatos, encontrado cerca de las rocas, desmiente tal leyenda. Storni fue una mujer que construyó su fama en un mundo de hombres, y eso, a principios del siglo XX, era una novedad. Como feminista, como escritora, como periodista, Alfonsina logró ser protagonista de su época. Pujante y talentosa, vivió sus últimos años en un contexto social y político oscuro. Como muchos otros artistas de ese periodo, eligió el suicidio como final. Probablemente sin saberlo, abrió caminos para otras vidas de mujeres que vendrían en el siglo. Ese fue, junto a su obra, el mayor de sus legados. Barrancas del Plata en Colón. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelazos mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja y el cielo rompe dique de morado se inunda. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, ten me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Gaby, ¿caminamos? Dale.